Comenzamos con una oración, inclinamos el rostro y pedimos que Dios nos guíe en lo que vamos a escuchar. Querido Padre que estás en el cielo, queremos darte gracias por el estudio de la palabra de Dios que tendremos a continuación, el estudio de Daniel capítulo 7, que estamos teniendo en diferentes partes. Hoy vamos a avanzar y rogamos que guíes nuestra mente, los pensamientos, la lectura bíblica, que sea para edificación y especialmente para un compromiso con el reino del Señor. Guíanos a todos, perdona nuestros pecados también. Para ello lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, como de costumbre recordemos, tendremos aproximadamente una hora de exposición y después de ello los hermanos que quieran opinar y demás lo pueden hacer, ¿no? Pero en esta hora vamos a tener libre exposición. Recuerden que lo que miramos en la semana anterior, llegamos hasta el punto de desarrollar más detalles sobre la cuarta bestia. No obstante, queda mirar con más detalle, y lo haremos más adelante, los versículos que tratan sobre la aparición del Hijo del Hombre ante el anciano de días y lo que significa que estaban los libros abiertos y que Jesús recibió el reino. Eso está entonces en Daniel capítulo 7, versículos 9, 10 y luego 13, 14. Ahí se dan más detalles sobre la aparición del Hijo del Hombre y que Él recibe el reino. Así que eso lo vamos a mirar después porque hay una crítica y también necesitamos estudiar cómo hay gente, incluso algunos hermanos adventistas también, que niegan la doctrina del juicio investigador. Esto ya ha pasado, así que, y lo queremos mirar con detalle, pero esto va a ser seguramente en la siguiente sesión. Así que vamos pues a continuar, especialmente con algo que nos interesa como pueblo adventista, el desarrollo del versículo 25, que el cuerno pequeño se le dio un cierto periodo de tiempo, 3 tiempos y medio, o 3 años y medio, que tendría gran autoridad sobre la gente, pero especialmente que intentaría cambiar los tiempos y la ley. ¿Sí? Entonces, eso lo vamos a mirar con más detalle a continuación. Daniel 7:25 se le debe prestar mucha atención, el pueblo adventista lo ha hecho, ¿sí? Pero no solamente con respecto al cuarto mandamiento, sino también al segundo, porque es un ataque a la ley. Y especialmente en la primera parte de los 10 mandamientos, que es la primera tabla, mandamiento 1 al 4, allí el ataque que se da a esa parte de la ley. Mientras que los otros mandamientos se consideran, se respetan, a pesar de que el último lo parten en 2, pero al menos están contemplados todos los mandamientos, pero el segundo y el cuarto no, absolutamente no. El texto ahí dice, hablará palabras contra el Altísimo, que los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Como algunos autores mencionan, esa palabra y que aparece allí es una continuación de tiempos y ley, una partícula que une, y al unirlo no hace 2 palabras sino una. Pensará en cambiar los tiempos de la ley. Es otra forma de traducirlo también. Y el único mandamiento que trata de tiempo es el sábado. Y serán entregados en su mano hasta tiempos y la mitad de otro tiempo. 3 tiempos y medio. Lo que vamos a ver a continuación es apenas un repaso para afirmar lo que miramos la semana anterior, ¿no? Las fechas que hemos establecido como estudiantes de la profecía, el punto de inicio y el punto de cierre. Recordemos que el punto de inicio se da a esa fecha porque se produjo un suceso histórico, y es que debía cumplirse la profecía que debían caer 3 cuernos opositores al 11º cuerno, y estos 3 cuernos eran arrianos. Nos referimos a los érulos, luego los vándalos y a los ostrogodos. El Papa Vigilio asciende al trono papal en el 537 y con él empieza un nuevo periodo de papado. Se le llama el papado bizantino con Vigilio, porque es
de Bizancio, Justiniano, o sea, Constantinopla es lo mismo, de Constantinopla, Justiniano es el que lo pone a Vigilio, ¿sí? ¿Por qué? Porque se comenzó a atacar los poderes ostrogodos del año 535 y con eso ya se termina el papado ostrogodo, se le llama. Así que sería dos tipos de papado. El papado ostrogodo significa que lo ponen, lo ordenan, lo colocan como el representante de la iglesia a los reyes ostrogodos. Esto va del año 493, cuando cayó Odoacro de los Érulos y comienza el reino ostrogodo en Italia. Y el primero que empieza ahí es Teodorico el Grande. Y este duró muchos años. Y este fue el que ponía y sacaba. O sea, tanto que en cuanto a sacar, a Juan I lo mandó preso, ¿no? Al Papa Juan I. Y falleció poco tiempo después en la cárcel. Así que notamos con esto que estos reyes hacían como a ellos les parecía. No obstante, en general, estuvieron en buena relación entre los reyes ostrogodos y el papado romano, el papado católico. Pero en el 537 termina la hegemonía ostrogoda y entonces entra el Papa Vigilio. Pero ¿qué ocurre? Todavía siguen dominando en Roma. Recordemos que Italia se divide, para ubicar así el poderío, en tres grandes partes. La Roma, pero que quedó como un museo desde que se trasladó la capital a Milán en el año 286. Los edificios comenzaron a ser abandonados, todo el poderío pasó a Milán, 286, con Diocleciano, él fue el que ordenó esto, y se dividió el imperio en cuatro partes. Y luego para el 402 se traslada más abajo, Milán queda arriba, al norte de Italia. Entonces se trasladan casi al centro, pero del lado derecho, del lado oriental, en Rávena, se llama la localidad. Y ahí se establece tanto el poderío del Imperio Romano hasta que cae en el 476 en Rávena. Mientras que Roma está del otro lado, del lado occidental. Está más abajo todavía, ¿no? No como en el centro, como Rávena. Rávena está un poquito más arriba, más que en el centro. Entonces, mientras que Constantinopla pelea contra los reyes ostrogodos, todavía en Roma están los ostrogodos y se los expulsa en el 538. Allí salen de Roma. Entonces ahí comienza el poderío papal por la carta que se había dado 5 años atrás. Debían caer entonces los tres cuernos. Uno ya había caído, los érulos. Faltaban los otros dos. En el 534 caen los vándalos que estaban en el norte de África y en el 538 los ostrogodos propiamente que gobernaban desde Rávena. Y Rávena cae totalmente en 540. Ahí Justiniano tiene todo el poder sobre Rávena. Pero los ostrogodos molestaban permanentemente queriendo recuperar su territorio. Hasta que para el 555 ya quedan absolutamente fuera de control, ya están fuera de Italia. Entonces, 538 es la fecha. Recordemos, esto lo hemos leído, el edicto de Justiniano en la carta, que considero importante para saber el contenido. Se le llama edicto, es la carta que él le envió al Papa Juan II, sería, ¿no? En el 533. Tu santidad, cabeza de todas las iglesias, está en el párrafo 11. Tu doctrina es glorificada, párrafo 12. Y que se le invita a ser condenador de perfidia o herejía en el párrafo 22. Y en 1798, esto es mucho más conocido, Berthier, general de Napoleón, toma preso al Papa VI en Italia y lo trae preso a Aviñón, en Francia. Ahí entonces se cumplen los periodos de 3 tiempos y medio, como lo tenemos arriba. Acordémonos de las fechas respectivas, 533 y 1793, que va a ser interesante, así lo vamos asociando. 5 años le precede a cada una de las dos fechas. En el 533 es la carta que Justiniano envió al Papa, en aquel tiempo era Juan II, pero fueron muriendo, pasaron diferentes papas, hasta que Vigilio en el 537, él es el que
ahora tiene que poner en práctica lo que la carta decía, que les convenía a todos. La hegemonía de Constantinopla como poder político y la hegemonía religiosa con sede en Roma. Y esa fue la intención, que manejen todo el tema religioso, no el político, el religioso. Y en el caso de 1798, 5 años antes, comienza ya el desgaste del sistema religioso, político-religioso con la Revolución Francesa. Y aquí, ahora voy a leer un poquito de 1793, pero antes recordemos esto que lo miramos también. El papado católico recibe su poder del Imperio Romano de Oriente, acordémonos, ya Occidente había caído. Este es otra vez un resumen. El Código de Justiniano, ahí es la referencia para ubicarlo, contiene la carta que el emperador Justiniano primero envió en el 533 al Papa Juan II, en la cual reconoce al Papa de Roma como punto de unidad, ahí están los párrafos que hablan así, al cual se sujetan todos los sacerdotes, su doctrina es correctamente creída, glorificada y predicada, su santidad es cabeza de todas las iglesias y condenadora de los que niegan la verdadera fe católica. Párrafo 22. Es un muy breve resumen, esencial e importante de lo que la carta contenía. Y aquí entonces, para 1793, ¿qué pasó? Esto se relaciona con los 3 días y medio de los 2 testigos que fueron muertos, 3 años y medio. ¿Sí? Es interesante porque también se cumple esa parte de la profecía de Apocalipsis capítulo 11, donde se dice en el versículo 7, 8 en adelante, que menciona que esos testigos serían muertos en la plaza donde Cristo fue crucificado también. En sentido espiritual es Sodoma y Egipto. Nos acordamos de esa expresión. Bien, en ese año, ahí tenemos el texto para acordarnos, cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Bien, esto comienza en 1793, junio, y se va a extender hasta 97, 1797, en noviembre. Ahí dura el periodo donde fue un ataque virulento contra la religión, además de la política, porque ahí en ese año comienzan estas partes que comento. El hecho más trascendental en la Francia revolucionaria fue la ejecución del rey Luis XVI, el 21 de enero, en la guillotina, marcando el fin definitivo de la monarquía y el inicio de la fase más radical de la revolución. Ese mismo año se caracterizó también por el inicio del reinado del terror. Los hechos más trascendentales ocurridos en ese año fueron la ejecución del rey. Tras ser juzgado por traición por la Convención Nacional, el rey fue guillotinado en la Plaza de la Revolución. Este acto simbolizó la ruptura total con el antiguo régimen. Recordemos que el régimen estaba manejado, según el Wikipedia, había 3 niveles de población. Estaba el primero, que era la nobleza, sería el rey, todos los cortesanos, los nobles. El segundo nivel era el clero, ¿no? Que disfrutaban de los mismos privilegios, ¿no? Pero el tercer nivel era el pueblo, el vulgo, los plebeyos, eran los que más sufrían. Y entonces los dirigentes de la Revolución Francesa, Robespierre fue uno, los ideólogos también, ellos absolutamente cortan con los 2 primeros niveles, y a cortar cabeza, como solemos decir, ¿no? Tanto con el rey, como vemos acá, pero con la religión va a pasar lo mismo. Esto es la Iglesia Católica y la Biblia, porque se entiende, lógicamente el mundano no hace diferencia entre la correcta doctrina de Cristo, como predicó Pablo, y la Iglesia Católica. Para ellos es lo mismo. ¿Sí? E incluso usan la Biblia para seguir sus propios propósitos. Por lo tanto, tenían que ser ambos eliminados, la Iglesia y la Biblia. Y provocó que las monarquías europeas se unieran en guerra contra Francia. Esto es algo que les molestaba mucho a los revolucionarios, que otros países se metan, porque era levantar sedición general en otros países. Francia fue la que se animó
a levantarse contra el rey. El inicio del reinado del terror, que empieza en septiembre, bajo el liderazgo de Robespierre y el Comité de Salvación Pública, se institucionalizó la violencia estatal para eliminar a los enemigos de la revolución. Miles de personas fueron ejecutadas, incluyendo a la reina María Antonieta, la esposa, en octubre 16. La caída de los girondinos, en el mes de mayo-junio, los jacobinos radicales tomaron el control total del gobierno. Los jacobinos eran de la revolución, los girondinos eran del poder. Toman el control total del gobierno tras arrestar a los líderes girondinos, eliminando la oposición interna en la convención. La guerra civil en La Vendée estalló una masiva insurrección contrarrevolucionaria en el oeste de Francia, motivada por la ejecución del rey, la leva obligatoria de soldados y la persecución religiosa. Medida de descristianización. Se adoptó el calendario republicano en octubre, sustituyendo el calendario gregoriano, para eliminar toda referencia cristiana, no más los 7 días. A partir de acá se inaugura la que se llamó la década, eran 10 días, y el último no era para descanso, no, era de jolgorio, y marcar el inicio de una nueva era para la humanidad. Esa fue la intención, tremendo lo que hicieron esta gente en ese año 1793. 5 años más tarde, pues, va a caer todo el poder católico romano en Francia. Entonces, volvemos al texto e intentará cambiar los tiempos y la ley. Ya lo había dicho el apóstol Pablo en Hechos: tened cuidado por vosotros mismos y por todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo os ha puesto como obispos para pastorear la iglesia del Señor, la cual adquirió para sí mediante su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán la vida al rebaño, y que de entre vosotros mismos se levantarán hombres que hablarán cosas perversas para descarriar a los discípulos tras ellos. El apóstol hizo una profecía, pero para entender estas palabras, y especialmente la profundidad y peso que tiene, debían pasar muchos años, en verdad siglos. Hoy, para cualquier buen cristiano que ame al Señor, y especialmente si es católico, le costaría muchísimo aceptar que sus líderes ya estaban predichos acá, que hablarán cosas perversas para descarriar a los discípulos tras ellos. Y para eso, primero, tenemos que estar entregados a la palabra, confiar absolutamente en ella y ver los hechos de la historia. En el intervalo entre los días de los apóstoles y la conversión de Constantino, hubo ritos, ceremonias, de los cuales ni Pedro ni Pablo nunca oyeron. Silenciosamente se convirtieron en práctica y entonces pretendieron que eran de institución divina, dice un manual. Entre esas prácticas, recordemos que quizás una de las más importantes del segundo siglo para entender el origen del domingo. Muchos estudiosos dominicales, gente que quiere encontrar la raíz del domingo en el Nuevo Testamento, no lo encuentran, a menos que tuerzan textos, ustedes saben, como 1 Corintios 16:2, cuando Pablo recomienda recoger la ofrenda el primer día de la semana, ¿se acuerdan? O Hechos 27, cuando se reunieron el primer día de la semana para partir el pan porque Pablo iba a salir, ¿sí? O Apocalipsis capítulo 1:10, que menciona que en el día del Señor él entró en éxtasis, dice así, o en trance, y oyó una voz, en fin, comenzó a recibir las visiones. Pero hay Biblias muy aventuradas que ponen en el día domingo, al decir día del Señor. No, el texto dice solamente día del Señor, no día domingo. ¿Sí? Lo cierto es que no se puede encontrar en el Nuevo Testamento una práctica concreta, definida, de observancia dominical. Por lo tanto, hay que buscarla en el siguiente siglo. Y ahí tenemos que hablar de los padres de la iglesia, o sea, los escritores que continuaron a los apóstoles. Entonces ahí tenemos dos grandes grupos, los padres apostólicos se llaman, que es el grupo más inmediato posterior, y luego los padres de la iglesia, que es un grupo ya mayoritario que va después. Entonces los apostólicos van muy tempranito, va desde el año 111
En verdad, la Didache data del año 100 aproximadamente, poquito después del Apocalipsis. No se sabe bien la fecha de ese documento, un documento corto, pero ahí habla supuestamente habla del domingo. Luego otro escrito es Bernabé, la carta se llama así pseudo Bernabé porque no pudo haber sido el compañero de Pablo. Al comienzo se creyó que lo era, porque es tan virulento en su antisemitismo que ya todos tienen el consenso de decir que esa carta no le perteneció jamás a Bernabé, pero le quedó el nombre desde la antigüedad, por lo tanto se le llama ahora pseudo Bernabé, ¿no? Y entonces aparecen otros autores como Ignacio, también menciona acerca del sábado y del domingo, San Ignacio, que muere en el año 111, y así otros autores que van apareciendo, también otros padres apologetas se les llaman, aquellos que son defensores, que escriben apologías defendiendo el cristianismo frente a los emperadores, como es el caso de Justino. Él escribió 2 apologías, en una de ellas cuenta de la guarda del domingo, por el año 150. Y luego un libro que se llamó Diálogo con Trifón, donde se le nota absolutamente su antisemitismo y por qué Dios les dio el sábado a los judíos como una marca por los pecados que ellos traían para que los pueblos los castigaran. Noten el concepto que este individuo tenía sobre el sábado, absolutamente fuera de la interpretación del Nuevo Testamento. El sábado jamás fue dado como una señal de castigo para que ustedes sean identificados porque eran pecadores o son pecadores. Fue lo que Justino le dice a Trifón en el diálogo que aparece allí en ese libro, ¿sí? Por eso que se hablan de prácticas que Pablo ni Pedro mencionan, pero hay una práctica que sí se torna interesante, que es la de los cuartodecimanos, que eran cristianos, lo que hoy llamaríamos las 7 iglesias de Apocalipsis, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, ¿no? Del Asia Menor se llama hoy, o Turquía actualmente. De esa zona aparecen la práctica de celebrar anualmente la Pascua, lo que hoy hacemos también en la Semana Santa, es algo, un recuerdo de esa vieja época, pero esta gente lo celebraban siguiendo el calendario judío, los cuartodecimanos, que según Levítico 23:5 dice que en el primer mes, en el día 14, ahí se debe celebrar la Pascua. Entonces estos cristianos, obviamente, como ser cristianos, ahí tenemos el texto para acordarnos, no celebraban matando el corderito, sino el recuerdo de Cristo, la Santa Cena, una vez al año, lo hacían ahí, ¿no? Y luego la resurrección, pero siempre siguiendo la fecha cuarto de semana. Por lo tanto, podía caer cualquier día de la semana. Mientras que los católicos hicieron su versión. También celebraban lo mismo en Roma, pero que siempre cayera en domingo. Y ese fue el gran conflicto que hubo en el siglo II entre los cuartodecimanos y los romanos, o sea, ambos cristianos. Entonces son prácticas, acá dice, se convirtieron en práctica que pretendieron ser de institución divina. En ambos casos, en el caso de cuando tienen la gran discusión en el año 191, Víctor I y Polícrates, que era el jefe de la banda opuesta, ambos decían que Víctor I, nosotros seguimos la tradición de que porque Pedro y Pablo murieron en Roma. Y pudo haber sido cierto eso, tampoco tenemos prueba, pero no hay problema en admitir que como consecuencia de la persecución de Nerón, estos 2 grandes líderes hubieran muerto allá. Pero el hecho de que mueran ahí no dignifica a la iglesia de Roma. Mientras que en el caso de Polícrates y Policarpio, que fue otro líder del mismo grupo cuartodecimano, pero anterior, decían que seguían la tradición de Juan, el discípulo amado, que él fue el que, eso no consta, no sabemos, que él fue el que celebremos anualmente esta práctica del recuerdo de la muerte y resurrección de Jesús, pero siguiendo el modo judío, Levítico 23:5. Un gran conflicto, y eso tiene que ver con el origen del domingo también, el domingo semanal. Daniel predijo el cambio y la Iglesia Católica lo admite, cuando ellos reconocen que en ellos surge el cambio. Usted puede leer la Biblia del Génesis al Apocalipsis y usted no encontrará una sola línea que autorice la santificación del primer día.
que se hayan reunido el primer día es muy interesante. En el caso de 1 Corintios 16, 2, allí sí se dice que, vamos a poner el texto, de paso, hay que mirar las traducciones, hermanos, porque ya en un momento más les voy a dar la referencia de un debate que se puede escuchar en español entre un erudito del sábado y un erudito del domingo, que está en YouTube. Ya lo vamos a mirar también. Y ahí justamente sale este tema de 1 Corintios 16, 2. El texto ahí dice, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Pero ocurre que en mejor traducción del original griego dice un tanto diferente. Dice sí, primer día de la semana, que cada uno ponga aparte algo, solo que esa manera de poner aparte algo es una expresión que también Filón, un escritor judío con mentalidad griega, antes de Cristo, usó la misma expresión para referirse a domicilio. Por lo tanto, hay Biblias del Nuevo Testamento que traducen de otra manera. Cada uno de vosotros ponga aparte en su casa. Y por lo tanto, no en la iglesia. No es una reunión eclesiástica como cuando recogemos diezmos, ofrendas en la iglesia el primer día de la semana. No, 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 no. Sino que terminado el culto del sábado, llega el siguiente día, día común, apenas venga ese día, separen algo en la casa para la ofrenda, que era la ofrenda que Pablo quería recoger de todas las iglesias para llevársela a Jerusalén, según cuenta Hechos capítulo 21. Así es que por eso es bueno estar mejor documentados para no creer lo que otros, así rápidamente cuando leen el texto, olvidando que hay Biblias que traducen mejor. Y es que en el primer día de la semana pongan aparte en la casa lo que hayan prosperado y entonces cuando sea el tiempo se pasa a recogerlo para sumarlo a las otras colectas y así llevar como en un paquete todo a Jerusalén. ¿Sí? Eso es para tomar en cuenta. Por ejemplo, la Biblia de Jerusalén, en español, ahí pone que hayan juntado en casa. Es solamente por traer una referencia nomás. Seguimos avanzando. Por eso decimos que no se va a encontrar una sola línea que se santifique el domingo. Y como dije, aunque se reúnan el primer día de la semana, no significa eso que haya que santificar. Para colmo es un día en la casa. Y tampoco es el hogar iglesia. No, no, es junten plata. Lo primero que van a hacer el primer día de la semana, en lugar de gastar en nada, es separen esto para la colecta para la gente de Jerusalén. Esa es la idea de ese versículo. Otro tanto con Hechos 27, que el primer día de la semana se reunieron para despedir al apóstol Pablo, para partir el pan. Entonces hay quienes piensan que se reunieron para la Santa Cena el primer día de la semana. Pero cuando uno lee, ahí vamos a leer el texto, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Ahí, el primer día de la semana sería el sábado de noche, según el calendario judío, porque Lucas, que escribe, él va siguiendo ese calendario, como cuenta capítulo 20 y otros capítulos previos de las fiestas judías. Por ejemplo, Pentecostés y otros, va siguiendo ese modelo, no el modelo romano de medianoche a medianoche, sino de puesta de sol a puesta de sol. Y por lo tanto, el primer día de la semana sería a la puesta del sol del séptimo día. Ahí comienza el primer día de la semana. Y alarga el discurso hasta la medianoche. O sea, de la puesta del sol hasta la medianoche. Y no habían comido nada. Y ahí fue cuando pasa que Eutico se cansó, recordamos la historia, estaba sentado en la ventana y vencido del sueño, se cayó. Eso lo va a contar ya 28 en adelante. Se cae y se mata también, ¿no? Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Entonces rápidamente van, lo socorren, se echó sobre él, lo abrazó, no os alarméis, está vivo, resucitó. El joven estaba muerto, pero va a aparecer algo interesante, y es que después de haber subido y partido el pan y comido,
Ahí viene, hermanos. Saben que otra vez nuestra traducción, ahí hace falta que haya traducción, y las hay, las hay. Insisto otra vez con la Biblia de Jerusalén, ¿no? Pero hay otras también que lo hacen bien. Y es que, ¿de quién está hablando que ha subido, ha partido el pan y ha comido? ¿De todo el grupo? No, habla en singular. La palabra en griego está en singular. Se refiere a Pablo. Entonces, Pablo fue, o sea, está hablando de Pablo, ¿no? Es el que subió, aunque hayan bajado todos a ver, pero se refiere a Pablo porque él es el que parte el pan y él es el que come. O sea, no fue una santa cena en la que todos participan, no, fue un refrigerio, lo que llamaríamos un snack, por ahí le llaman también, ¿no? Un refrigerio, una comidita, porque él iba a salir y si era hasta la medianoche no habían comido, era de prepararle la comida para que él coma, ¿sí? Entonces luego habla largamente hasta el alba y así salió. Y otro detalle más que aparece acá es, por eso es que no es una santa cena, es un refrigerio para Pablo, que a la medianoche, pasada la medianoche, él se lo va a comer, pero sigue hablando hasta que nos va a decir ya en el versículo 13 el plan original de Pablo, que era salir caminando, ¿sí? Dice, y nosotros, adelantándonos a embarcarnos, navegamos a Asón para recoger allí a Pablo de Troas, esto pasó en Troas, a Asón, ya que así lo había determinado, queriendo él ir por tierra. Ahí es interesante que el camino por tierra es mucho menos que el camino por, por agua. En el barco aproximadamente lleva unos 50 kilómetros, desde Asón, perdón, desde Troas a Asón. Pero por tierra es aproximadamente una tercera parte, así 15 a 20 kilómetros, caminando. Ahora la pregunta es, ¿qué tiene que ver esto? Mucho. Primero, porque Pablo planeaba caminar, pero no hacerlo el sábado, porque debido a que había testigos judíos alrededor, lo iban a inculpar por ponerse a caminar en sábado, que estaba prohibido. Miren el versículo 3 y el 19. Ahí se nos habla de los asedios que Pablo tenía, por donde él se movía. Después de haber estado allí 3 meses y siéndole puestas acechanzas por los judíos para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia. Así que él tenía que cuidarse por donde él se movía. Y en el versículo 19 va a hablar otro tanto también de la misma manera. Sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos otra vez, ¿sí? Esto nos muestra entonces que Pablo se movía con mucho cuidado entre esa gente para no cometer error. Y un error hubiera sido caminar en sábado, esos 15 a 20 kilómetros de Troas a Asón. En lugar de eso, prefirió hacerlo al día siguiente, el domingo, que ahí no hay problema. ¿Ven? Entonces, con esto, el argumento de que se reunieron el primer día de la semana para celebrar el domingo no tiene peso. Cuento esto, hermanos, porque la nota que estamos leyendo al frente dice que usted no va a encontrar una línea que autorice la santificación del domingo, a pesar de que hay estudiosos dominicales que traen estos textos. Este de 1 Corintios 16:2, el de Hechos 27, otro es el de Romanos capítulo 14, versículos 5 y 6. Es otro texto que nuestra Reina Valera no lo traduce bien otra vez. Es otro tema, hermanos, que siempre tengamos más de una Biblia. Yo amo mucho a la Reina Valera, yo me crié con eso, ¿no? Y es mi Biblia preferida, siempre la voy a usar, pero sabiendo que hay partes en las que podemos encontrar problemas. Entonces, más vale la Biblia de las Américas, esa traduce mejor, u otra, entre ellas la Biblia de Jerusalén. Por ejemplo, en Romanos capítulo 14, buscando esto de la línea que autorice la santificación del domingo. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno está plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. Esa porción no está en el griego, insisto, ¿no? Por eso leemos otras versiones, tanto mejor. Lo que está al comienzo, sí, el hacer diferencia, y es como que Pablo estuviera diciendo, hay quienes hacen diferencia entre el séptimo día y el siguiente día, el primero. Y hay otro que juzga iguales. Está aquel que
bendice, santifica el séptimo, y está el otro opuesto que dice, son iguales, yo no lo voy a santificar porque son iguales. Cada uno esté convencido en su propia cabeza. Con lo que aparentemente Pablo está diciendo, no hagamos problema, estemos unidos, porque uno hace diferencia y lo entrega al Señor, el otro no hace diferencia y lo entrega al Señor, y el Señor los recibe a ambos, pero entre ellos no se reciben. Es lo que sigue a continuación. Dice, el que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come, y da gracias a Dios, y Dios los recibe a ambos, pero otra vez, entre ellos no se recibe. Pero hermanos, no está hablando acá de sábado, domingo, hacer diferencia, no. Al hablar de comida, está el contexto de comida acá, que hace diferencia, es el día en que se va a comer y el día en que se va a abstener de comer. Está hablando de ayuno. Y efectivamente, así como en Lucas, en la parábola del fariseo y del publicano, cuando el hombre dice, yo ayuno 2 veces a la semana, los judíos efectivamente tenían 2 días para ayunar, que era el día lunes y el jueves. Esto es el segundo y el quinto, siguiendo el modelo del ayuno de Moisés, de los 40 días. Ellos lo arrancan el jueves, el primer día, y el número 40 llega a ser el lunes. Por lo tanto, al ayunar semanalmente, jueves y lunes, están diciendo estamos imitando a Moisés. Esa es la manera judía, ¿no? Y en la Didache cuenta eso, en el capítulo 8, y entonces la respuesta es, y ustedes no sigan a los hipócritas, que guardan el segundo y el quinto día de ayuno, sino sigan el tercero y el sexto. Perdón, el quinto y el sexto, o sea, el miércoles y el viernes. Así dice la Didache, ¿no? Ahí se muestra el antisemitismo muy característico del segundo siglo. ¿Sí? Ahí lo tenemos, hermanos, tenemos un texto para mirar. Vuestros ayunos, sin embargo, no sean con los hipócritas, los que ayunan el segundo y el quinto día después del sábado. Vosotros, los cristianos, en cambio ayunad el cuarto y el viernes. ¿Sí? Esto es de la Didache, un escrito del año 100 aproximadamente. Entonces, con esto, queremos decir que Romanos 14, que dice que hay diferencia de día, no tiene que ver con sábado o domingo, tiene que ver con lunes, jueves o miércoles o viernes. Noten, por eso estos argumentos que presentan a favor de la santificación del domingo. Y uno más es el de Apocalipsis 1:10, al decir, yo estaba en el día del Señor y oí una voz detrás de mí y me di vuelta y bueno, comienza entonces el mensaje, ¿no? Yo estaba en el espíritu o en trance, traducen otras Biblias, en el día del Señor. Y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. La palabra día del Señor es una palabra muy especial, única en el Nuevo Testamento, donde dice literalmente día del Señor. Pero la palabra del Señor, allí, la palabra es un adjetivo, sería señorial, kyriake, ¿no? Pero ocurre que hoy kyriake en Grecia significa domingo. Y hubo cristianos que empezaron a usar esa expresión, vamos a guardar el señorial. De ahí viene la palabra dominical, de dominus. Dominus es señor en latín, y dominical es del dominus. Noten que dominical tiene primero que ver con dominus, no con domingo. Es el del Señor, dominus. Dominical es del Señor. Pero luego se lo asoció, ese Señor es Señor del primer día de la semana. ¿Sí? Y para colmo, el Señor, el sol. Así que es otro tema también para discutirlo, ¿no? ¿A qué Señor se refiere? Si leemos 1 Corintios, capítulo 11, versículo 20, aparece otra vez ese adjetivo, el señorial, ¿sí? Así como kyriake en Apocalipsis 1:10, Pablo lo va a citar, dice ahí, cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena, otra vez, del Señor, así kyriake, pero ahí está en otro género, sería kyriakon, sería otro género, ¿no? O sea, es masculino, femenino, neutro, es el mismo adjetivo. Pero pongamos kyriake, ok, no hay problema. Pero ahí no significa domingo.
Y es lo que algunos autores evangélicos quieren ver de alguna forma, que cuando se escribió esta carta, año 51, más o menos la fecha, un poquito más, del 51 en adelante, hay quienes le calculan cuándo se escribió, en la década del 50, vamos a decir así. Ya cena del Señor era la cena en el día domingo, día del Señor. No, 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 es muy aventurado. Noten que en el afán de querer encontrar alguna parte, eso pasa con los autores evangélicos eruditos y los lectores que creen semejante patrañas. Por eso, hermanos, yo sé que quienes estamos aquí somos hermanos humildes. Yo les cuento que ayer tuvimos una charla sobre el tema aquí en la iglesia donde yo voy, la iglesia americana, y miramos el debate, ¿no? Ahí es debate que ya voy a mostrar la imagen para que sepamos si nos interesa. Yo animo que lo escuchemos, especialmente a nuestro autor, al que defiende el sábado. El otro se las ingenia para... Y eso le causó malestar a algunos hermanos nuestros, entre ellos dos hermanas muy ancianas, que luego me desanimé, le contaba a Josué, que no vuelva a hacer más esto porque no están preparadas. Y yo lo veo porque si alguien, es como cuando uno va a un debate y le critican a Elena White, y uno escucha argumentos, no, ¿para qué me trajiste acá? Yo entiendo, claro, no, no, pero no era Elena White, era sábado domingo, un gran tema que tenemos por delante. Y como pueblo de Dios tenemos que estar preparados, pero ya veo que gente más joven, sin menoscabar a los ancianos, no, 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 en absoluto. Con tal que, ahí tenemos la imagen, ya vamos a mirarlo, la promoción, ya en un momentito más vamos a verlo, ¿no? Este es el autor dominical, el que defiende el domingo en el debate. No, hermanos, aquí todos tenemos que tener entusiasmo, no importa la edad. El que es joven, enhorabuena. Okay, quiero prepararme, quiero defender el reino de Dios, conocer los textos bíblicos, los argumentos del enemigo, cómo se los puedo neutralizar, como ese de 1 Corintios 16:2. Ubicamos una Biblia donde dice, apártenlo en la casa, ¿no? Ok, acá está el texto, miren acá. Y si estamos así, hermanos, pero esta gente querida mía me decía, no, si vienen así los enemigos, yo digo, yo creo que lo que dice la Biblia, si usted me quiere matar, máteme. Así era la forma en cómo respondían las ancianas, ¿no? Eran mujeres de 80 años, por así. Yo entiendo, hermanos, pero por algo creo que Dios enviará a los ancianos al descanso, porque va a ser difícil soportar semejante situación. Pero, y con todo mi cariño, porque yo voy yendo para eso también, pero es, hermanos, que tengamos entusiasmo, tengamos ganas, garras de estudiar, de recibir información, de prepararnos, porque Dios va a levantar a su pueblo para que desarticule al enemigo. Con argumentos, ellos vienen bien preparados, no se va a negar, pero de nuestro lado también. Y en este caso en particular, ninguna cita del Nuevo Testamento, por más que la quieran retorcer, ¿eh? que, que hable a favor de la santificación del domingo. Y culminando con Apocalipsis 1:10, cuando dice en el día del Señor, y yo dije que hoy en Grecia, al primer día de la semana, le llaman señorial, Kyriake, igual que en Apocalipsis 1:10. Y entonces se entiende que si posteriormente significa domingo, desde el año 150 aproximadamente de la era cristiana, significa absolutamente domingo, según un documento que se llama el Evangelio de Pedro, que data de esa fecha aproximadamente. Entonces, no hay problema que significa domingo, pero del año 150 para atrás, hasta el año 95, ahí hubo un tema, un cambio, algo pasó y que vale la pena estudiar. Pero entonces, ¿cuál es el argumento que aquí sacamos nosotros como pueblo de Dios? Que los escritos contemporáneos del Evangelio, perdón, del Apocalipsis, año 95, dije yo, hay escritos contemporáneos donde aparece la palabra primer día. ¿Cuál es? El Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan, cuando cuenta la resurrección de Jesús, en Juan capítulo 20, 1 y 19, cita el primer día de la semana. Ahí dice, el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana haciendo aún oscuro al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro, etc. El 19 también, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, etc. La pregunta es, ¿será que ahí ya aparece la palabra Kyriake? Si en el año 95 Juan
En Apocalipsis dice, yo estaba en el día del Kyriake. Así es como lo dice él, ¿no? Y hoy en Grecia significa domingo. Y yo dije, hay Biblias temerarias que ya lo traducen como domingo, ¿sí? Estamos mirando, creo que hay una que se llama la Nueva Traducción Viviente, algo así es. Estuvimos mirando con Josué. La Biblia, eh, esta española, eh, que traduce de la, déjeme recordar, de la Vulgata Latina, ya me va a venir el nombre, famoso autor también católico, él ya directamente pone domingo en Apocalipsis 1:10. Eso es muy temerario, es falso. Bien, ¿por qué es falso? Porque en el año 95, al domingo, ¿cómo se le llama? Kyriake, como en Grecia hoy, o en Juan 21. ¿Cómo dice? Y ahí es Mia Sabaton, que es el primero de la semana, el primer día de la semana, ahí lo tenemos. En español, obviamente, ¿no? Es Mia Sabaton. Ese es el griego. Y Kyriake es del Señor. Por lo tanto, ahí viene el punto, hermanos. Para el mismo año 95, que es la fecha de la década del 90, para ambos libros, el Evangelio de Juan y el Apocalipsis. Entonces ahí es donde yo invito a reflexionar. Si para la década del 90 el día domingo se le llama Mia Sabaton en griego, y luego Juan dice que él estuvo en el día del Señor y tuvo su éxtasis, su experiencia del Espíritu Santo y su visión. ¿A qué se refiere el día del Señor? Ya lo decía el Señor Jesús en Marcos capítulo 2, versículo 27. Ahí vamos a ver cuál es ese día del Señor, ¿no? Ya que el día sábado sabemos que es el primer día de la semana, pero el día del Señor, el 27 y el 28. El día de reposo o sábado fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del sábado. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado. Ese es el día del Señor, el séptimo día de la semana. Él se autoproclama, yo soy Señor del sábado. Sí, hermanos. Así que vuelve en contra justamente ese mismo argumento de Apocalipsis 1:10. Bien, seguimos. Las escrituras exigen la observancia del sábado, lo dice Gibbons. El catecismo del converso pregunta, ¿cuál es el día sábado? El séptimo. ¿Y por qué observamos el domingo en lugar del sábado? Esa pregunta en un catecismo católico, ¿no? La respuesta, porque la Iglesia Católica transfirió la solemnidad del sábado al domingo. Esto lo dice específicamente Eusebio de Cesarea. Él tiene un párrafo donde habla de esa manera. La Iglesia, después de cambiar el día de reposo del sábado judío, o sea, el séptimo día de la semana, al primero, hizo que el tercer mandamiento se refiera al domingo como el día santo y el día del Señor. Está en la Enciclopedia Católica. Fundamentalistas se reúnen y adoran el domingo, y no hay evidencia en la Biblia que la iglesia debiera adorar los domingos. El sábado judío, o día de reposo, era, por supuesto, el sábado. Fue la iglesia católica la que decidió que el domingo fuera el día de adoración para los cristianos, en honor a la resurrección. Hay un catecismo controversial y una pregunta. Cuando los protestantes hacen trabajo secular en sábado, o el séptimo día de la semana, ¿están ellos siguiendo la Biblia como su única regla de fe? Note la pregunta capciosa, porque ellos dicen que la Biblia, solo escritura, para seguir la Biblia. Pero están violando el sábado, si la Biblia dice el sábado, que es el día. Es el juego de palabras que los católicos utilizan contra los protestantes. Respuesta, al contrario, solo tiene la autoridad de la tradición para esta práctica, la dominical. Al profanar el sábado están violando uno de los mandamientos de Dios, que según sus principios nunca ha sido abrogado. Acordarte has del sábado para santificarlo. En un catecismo controversial. Noten el interesante argumento que se trae que los evangélicos no tienen argumentos para guardar el domingo, excepto la tradición católica. Y ahí con eso el católico dice que somos nosotros los que hemos cambiado del sábado al domingo. Y si el protestante quiere guardar el domingo, pues nos está siguiendo a nosotros. Y ahí entonces aparece el argumento de John O'Brien. Él publica por 1938, por ahí, un libro que se llama La fe de millones. Un libro amable para expresarse, tratando de acercarse a los hermanos separados, ¿no? Y cuando va analizando cada mandamiento y llega al tercero,
cuarto para nosotros, acerca del Día del Señor, lo analiza, en fin, siguiendo el argumento católico, pero hay una parte provocativa que dice, los protestantes, al separarse de la iglesia madre, la iglesia católica, y llevarse consigo el domingo, equivale a un joven que huye molesto de la casa de sus padres para separarse definitivamente de su mamá, y sin embargo, en el bolsillo carga la foto de la madre o un mechón de su cabello. Así es como se expresa este cura, ¿no? Los protestantes son como ese joven, que se separa absolutamente de su madre, rompe relaciones con su casa materna, paterna, pero en el bolsillo de su ropa lleva la foto de su mamá o un mechón de su cabello. No tiene justificación. Si te has separado de tu mamá, entonces tú sigues enlazado con tu madre, con la foto. En algún momento vas a volver. Así fue. ¿Sí? Muy interesante la ilustración que trae este cura en su libro. ¿Sí? La autoridad de la iglesia no podía estar atada a la autoridad de las escrituras, porque la iglesia había cambiado el sábado al domingo, no por mandato de Cristo, sino por su propia autoridad. Y hermanos, equivale, esto es lo que significa ser la esposa de Cristo. Yo suelo usar esta ilustración, cuando papá dice a los hijos, bueno, yo me salgo esta noche, voy a volver tarde, tengo que trabajar, etcétera. Y jóvenes, quiero que sepan que aquí la puerta de casa se cierra a las 10 de la noche. Ustedes tienen libertad, esténse con sus amigos, pero a las 10 se cierra. Y mamá tiene la orden mía de que se cierre la puerta. El que no entró a esa hora duerme afuera. ¿No? Y entonces el padre se fue y ahí aparecen los muchachos. Pero aparecen 10:30, 11 menos cuarto, tocando la puerta. Y la madre que dice, chicos, ¿por qué volvieron tarde? Ahora papá se enoja. Mamá, abre, abre, abre. No, no, papá dijo, abre, ábrete. Bueno, finalmente la madre abre la puerta. Y los chicos le dicen, es que tú tienes la misma autoridad de papá. Tú eres tan reina como él es rey. Y la madre dice, sí, es cierto, yo tengo la autoridad de tu padre también. Es lo que la Iglesia Católica cree, que por ser esposa de Cristo tiene la misma autoridad de Cristo. Y por lo tanto, si Cristo ordenó el cuarto día, Señor del sábado, ellos tienen la autoridad de cambiarlo al primer día, porque es la esposa de Cristo. Por ahí va el argumento que esta gente utiliza. Porque yo, Jehová, no cambio, dice en el Decálogo, Malaquías 3:6. Sábado es una palabra hebrea que significa reposo. Domingo era el nombre dado por los paganos al primer día de la semana, porque era el día en el cual adoraban al sol. Los egipcios, babilonios y muchas culturas antiguas era natural, eran paganos. Adoraban los astros, creían que la vida provenía de esos astros que estaban arriba en el cielo, luna, sol, estrellas, y que enviaban sus rayos, sus bendiciones con la luz y mucho más que eso. ¿Cómo entró la adoración del sol en la iglesia? Aquí, hermanos, sí quiero hacer un poquito de historia para que nos ayude en nuestra investigación. Recuerden que hasta podemos consultar la inteligencia artificial también. El único requisito es anotar los datos y ponerse a investigar, que yo sí recomiendo para que cuando tengamos que defender el sábado y anular el efecto del domingo, porque va a ser el gran conflicto, como dice 1 de Pedro 3:15, que estemos preparados porque se nos pedirá razón de la fe que hay en nosotros, respuestas. Y habrá hermanos valientes que ellos van a pasar adelante y ya están bien preparados. Pero como decía ayer estas hermanas, leo el texto primero, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Pero como decían estas hermanas, si me piden razón de por qué creo lo que creo, le digo, así dice la Biblia, y si no quieren aceptar, mátenme. No, así hablaban. Y los demás se reían, hermano. Pero esa no es respuesta, no alcanza. Porque habrá muchos testigos observando, escuchando. Y tenemos, por amor, esos testigos, aunque sea ganar uno, dos de ellos, por las respuestas sabias. Aún incluso en Lucas capítulo 21,
versículo 15, por allí en adelante, menciona que será ocasión de dar testimonio ante los reyes, sinagogas, cuando seamos llevados allí. Pero hay una parte donde Jesús dice, ustedes no se preocupen porque Dios les traerá a la memoria. Dios pondrá en su mente lo que tengan que decir. ¿Sí? Es como dice el texto. Ahí dice, y esto, la quinta línea, os será ocasión para dar testimonio. Pero poned en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra y sabiduría. Entonces no me preocupo. Si Dios va a responder por mí. No, no es así, hermanos. Dios va a sacar del baúl de nuestros recuerdos, de nuestras memorias. Y si hemos leído, hemos estudiado, lo hemos grabado, y después lo olvidamos, porque puede pasar, no hay problema. En su momento Dios lo saca, pero saca cosas que están adentro en el alma. Pero ¿qué pasa si nunca lo hemos leído, nunca hemos escuchado? No, no sé si Dios va a usar esa mente para neutralizar al enemigo. Por eso ahora quiero hablarles, hermanos, de cómo entra este fenómeno en la iglesia cristiana, ¿no? Ahí tenemos la fe de millones, José lo consiguió, entonces ahí, fíjese, hermano, aprecio esta cita, ¿no? Pero desde que el sábado, no el domingo, se especifica en la Biblia, no es curioso que los no católicos que profesan tomar su religión directamente de la Biblia y no de la iglesia, observan el domingo en vez del sábado. Sí, por supuesto, es inconsistente, pero este cambio fue hecho hace 15 siglos antes que naciera el protestantismo. Y para entonces, al decir 15 siglos, está hablando de Constantino. Y no, hermanos, aquí hay problemas, porque el domingo viene antes de Constantino, antes que naciera el protestantismo, y para entonces la costumbre era observada universalmente. Ellos han seguido la costumbre, aunque se apoyen en la autoridad de la Iglesia Católica, no sobre un texto explícito en la Biblia. Esta observancia permanece como un recordatorio de la Iglesia madre, de la que las sectas no católicas que se separaron como un niño escapa de la casa, pero aún lleva en su bolsillo una foto de su madre o un mechón de su pelo. Hermanos, ellos no pueden hablar así del pueblo de Dios. El pueblo de Dios por eso es diferente y basa lo que cree absolutamente en la autoridad de la palabra de Dios. Y denuncia cómo esta gente cambió, al ser la esposa de Cristo, con la autoridad de esposa le cambió la orden al marido. Así que, para eso, hermanos, lo que voy a mostrar a continuación vale la pena recordarlo. Creo que lo hemos comentado antes, pero vale la pena afirmarlo. Y tiene que ver con el conflicto de los cuartos decimanos, la pelea sobre el 14 de Nisan. Recuerden, cuarto decimano es 14º, leyéndolo al revés, del latín, número 14. Esto es que la Pascua se celebra el 14 del primer mes Nisan. O era la escritura o es la tradición, la Pascua bíblica o la autoridad romana. Y hay palabras en inglés, pero no es difícil de entenderlo. Quien escribe sobre este tema es Eusebio de Cesarea, y especialmente el conflicto que se dio en el año 155 entre Policarpo, que era de los cuartos decimanos, y Roma, cuando él fue a visitar al papa de ese tiempo, Aniceto, año 155, y ambos practicaban de modo distinto. La pregunta dice ahí, ¿por qué la mayoría de los cristianos hoy celebran la Pascua de Resurrección, Easter, en vez de la Pascua como los judíos? Estas preguntas realmente van atrás, cerca de 2000 años, a un conflicto eclesiástico. Y aquí, hermanos, una descripción. La controversia cuarto decimana fue un importante debate en la iglesia primitiva durante el segundo siglo sobre la fecha correcta para celebrar la Pascua. El conflicto enfrentó a los cristianos de Asia Menor, los cuarto decimanos, o los números 14, es lo mismo, contra la iglesia de Roma y otras comunidades cristianas, como la de Alejandría, que Alejandría de Egipto apoyaba a Roma. ¿Quiénes eran los cuartos decimanos? El término proviene del latín quartus decimos, 14. Los cuartos decimanos eran cristianos mayoritariamente de origen judío o influenciados por ellos, que celebraban la Pascua siempre el 14 del mes de Nisan, primer mes del año, del calendario hebreo, según Levítico 23:5, sin importar qué día de la semana cayera. Esa fecha coincidía exactamente con la Pascua judía, el Pesaj, y el día de la crucifixión de Jesús. Pero ellos no celebraban la Pascua judía, era la coincidencia de la fecha. Los judíos seguían con su corderito, pero los cristianos cuartos decimales tomaban la Santa Cena, el pan y el jugo.
en honor de Cristo. Seguían una tradición que atribuían al apóstol San Juan. Para ellos era un día de ayuno y luto, seguido de la celebración de la resurrección al tercer día, sin importar qué día de la semana cayera. En cambio, la postura de Roma, liderada por obispos como Aniceto y posteriormente Víctor I, que fue el que mayor conflicto creó, este segundo individuo, sostenía que la Pascua debía celebrarse siempre en domingo, argumentando que esto conmemoraba el día de la resurrección de Cristo, desvinculándola así de la celebración judía. Momentos clave del conflicto, el encuentro entre Policarpo y Aniceto en ese año. San Policarpo, que había sido discípulo de Juan, por eso se le estima muchísimo a este individuo, obispo de Esmirna y defensor de la tradición del 14 de Nisan, viajó a Roma para reunirse con el obispo Aniceto, que era el jefe de Roma. Aunque no pudieron ponerse de acuerdo, mantuvieron la comunión y el respeto mutuo, demostrando que en esa época existía todavía tolerancia y diversidad de costumbres. Pero la escalada con Víctor I para el año 190. Décadas después, el obispo Víctor I, o Papa, exigió que todas las iglesias celebrasen la Pascua en domingo. Ante la negativa de las iglesias de Asia Menor, los cuartos de semana, Víctor I intentó excomulgarlos, aunque fue reprendido por otros obispos como San Ireneo, quienes abogaban por la paz. ¿Cómo se soluciona el conflicto? En el Concilio de Nicea. El conflicto fue finalmente zanjado por el emperador Constantino durante el Concilio de Nicea en el año 325. Se decretó oficialmente que la Pascua anual debía celebrarse al modo romano, el primer domingo siguiente a la primera luna llena de primavera. Fíjense, había que ubicar el mes de primavera, luego la luna llena y el domingo que le sigue, que es la práctica hasta el día de hoy. Por eso es que cuando uno tiene almanaque, yo los fui coleccionando, cómo cambia la Semana Santa de año a año. En algunos casos llega en marzo, tal fecha, en abril, tal otra, y es porque hay que ubicar dónde está la luna llena. Y con el equinoccio de primavera, o sea, el equinoccio es más o menos el 21 de marzo. Si la luna llena llega a ser después del equinoccio, después del 21, el domingo siguiente, ahí es. Pero si el equinoccio, en lugar del 21, llega a ser antes, el 20 o 18, 19, entonces ya no sirve. Tiene que ser al mes siguiente, el siguiente luna llena y al domingo siguiente. Es la forma en cómo se mueve, el sistema que ellos inventaron, para que nunca coincidiera con los judíos, que el judío no lo hacía de esa manera. Sigue, entonces se decretó oficialmente que la Pascua anual debía celebrarse el primer domingo siguiente a la primera luna llena de primavera, práctica iniciada por el obispo Sixto del año 115, prohibiendo la práctica de los cuartos de semana. Aquellos que continuaron celebrando la Pascua el 14 de Nisan fueron considerados herejes o cismáticos por la iglesia institucional y gradualmente fueron desapareciendo. Y todavía más, la práctica semanal del siglo II, en San Justino, en la Apología, capítulo 67, hay cuenta de que siendo una práctica anual, ahora viene a ser semanal. Esto en el segundo siglo. Esa apología data más o menos del año 150, 160, más o menos la fecha. Él muere en el 165. Así que ya venía la práctica muy antigua, ¿no? ¿Quién inventó esto? Y no hay argumento bíblico. Usan la resurrección de Jesús como argumento, pero es curioso, hermanos, que en ambos casos, tanto Justino como Bernabé, el pseudo Bernabé, utilizan en ambos casos el argumento de que celebran el domingo porque en ese día salió la luz del sol. Ese es el argumento que utilizan. Y luego la resurrección de Jesús. Entonces no es primer argumento. Era el argumento para, si la gente pregunta, ¿por qué ustedes lo hacen en domingo? Es porque es el día en que salió el sol. Y así salió el sol de justicia para nosotros, Cristo. Esa era la respuesta que daban los cristianos. Todavía no hablaban de la resurrección de Jesús como primer argumento. Muy interesante acerca de cómo escriben estos dos, San Justino y el pseudo Bernabé, en el segundo siglo. Recordémonos la fuente, está en Historia Eclesiástica, libro 5, capítulo 23. Ahí es, para quien le interesa, este Eusebio de Cesarea está libre en internet, está en español, ahí se lo puede conseguir también, ¿no? Entonces el Imperio Romano se iba derrumbando. Ahí es cuando aparece Constantino con la celebración del Edicto de Tolerancia de Milán, año 313. Quería unirlos a todos y vio que los cristianos no se los podía
doblegar. Entonces era tenerlos del bando de él. Eso en el año 313. Y en el 321 es donde lanza su famosa ley dominical. Los judíos eran perseguidos. Algunos líderes cristianos querían distinguirse de los judíos. Constantino emitió la primera ley dominical para unir al imperio. ¿Sí? Fue una actitud política. Lo mismo el 325. Los cristianos de esos días ya le transmiten a Constantino que había un problema con Arrio. Y era lo que menos quería Constantino, que hubiera división en la religión. Porque teniendo una religión única, que era el cristianismo, la tolerancia que había hacia los paganos también, de parte de los cristianos también había tolerancia. Los paganos no podían molestar a los cristianos, los paganos habían sido mayoría, porque ahora el emperador les da plena libertad a los cristianos, y que podían convivir juntos. Era orden que daba Constantino. Pero para unificar el imperio, él lanza entonces esta orden dominical en el 321, y en el 325 convoca él mismo el concilio de Nicea para sofocar una rebelión que había con Arrio, la negación de Cristo como Dios. Él decía que era criatura. Y en ese concilio, ahí aprovecharon para tocar el tema de los cuartos decimales también. El documento dice, en el venerable día del sol, así es como lo dice Constantino, que todos los magistrados y el pueblo en las ciudades descansen y que todos los talleres estén cerrados, excepto la gente del campo, también incluye el documento, el edicto de Constantino, que si ellos ven favorable el tiempo, pueden seguir allí con la labranza en el campo, pero en las ciudades. Por eso es que aquí dice, habla de las ciudades, ustedes no tenéis la parte final, ¿no? Por eso la distinción que él hace con el campo. Los líderes de la iglesia aceptaron este arreglo. Lógico, ellos ya querían formar parte del imperio, pero entonces molestaban los sabáticos o sabatarianos, que era como se les llamaba sabatari en latín, y otra gente que socavaban la autoridad de Roma, como los donatistas, ya mencioné antes, y otros, lo de las imágenes también. Había varias gente, esto se va a ver con más detalle en Daniel 11, ahí se va a ver qué significa que Roma atacaba el pacto santo. Aparece 3 veces esa expresión en Daniel 11, versículo 28, y las restantes veces en el versículo 30. Atacar el pacto santo, o sea, atacar el pacto de Dios en la persona de quienes lo practicaban, lo observaban. Los cristianos no deben judaizar, guardar el sábado, estar ociosos el sábado, el séptimo día, pero trabajarán ese día y honrarán especialmente el día del Señor, lo dice el Concilio de Laodicea en el Canon 29. No se sabe la fecha de ese primer documento religioso, pero la fecha se ignora. Se supone el año 363 aproximadamente. Entonces hay una ley civil de Constantino y una ley religiosa. Si bien local, la Odisea no es del Concilio de Roma, pero cada vez se perfila más la obligatoriedad de que el domingo sea obligadamente el día del Señor. Gradualmente, a través de los siglos, el domingo fue aceptado en lugar del sábado de la Biblia. Y aquí, hermanos, para quien le interese, está el debate que yo invito, ¿no? Así es como aparece en YouTube. Jim Staley, que es el de la izquierda, es el que defiende el sábado. Y Chris Rosebrough es el dominical de la derecha. Así es la promoción como está en el internet, ¿no? Para quien quiera ver casi 2 horas el debate, es sustancioso porque se traen argumentos del enemigo. Ahí es donde sale hablando de que el sábado forma parte de la ley mosaica. Y Staley comenzó al comienzo primero diciendo el sábado viene de la creación. Muy buen argumento. Se defendió muy bien Staley. El otro, a como dé lugar, probar que el sábado tiene que ver con los judíos y ese pacto ya terminó. Pero al final, Staley le dice, y ahí es donde el otro no puede responder, ¿no? Hay una porción del video donde ponen el título, ¿quién ganó el debate? ¿No? No sé, pudieron haber sido adventistas. De paso les cuento que Staley no es adventista, es de las raíces hebreas, él se dedica muy de lleno a las raíces originales y descubrió lo del sábado y lo estudió a fondo, cosa que honra hacia el pueblo de Dios, cuanto más adventistas, que somos llamados para eso, para que conozcamos los argumentos, ¿no?
que entonces en un momento está ahí y le pregunta, si el sábado es solamente para Israel, ¿el nuevo pacto en qué consiste? Bueno, es que queda de lado el viejo Israel y ahora entra el nuevo. Usted es del Israel, claro, del Israel del nuevo pacto, claro. ¿Y por qué no guarda el sábado? Y ahí le dice, me repite la pregunta. Ay, y la gente se rió, ¿no? La forma en cómo una porción de un minuto por ahí que ponen en los videos del debate. Así que, hermanos, eh, yo trato de promover esto. Ustedes, yo sé que ustedes lo hacen también, ¿no? Que los hermanos le echen ganas, que estudiemos. Dios va a quedar honrado con que sus hijos, en el momento, cuando sea futuro, yo no sé cuándo, pero la memoria ahí va a aflorar porque Dios va a usar esa memoria para sacar todo lo que haya que sacar. Satanás es un gran engañador. Él engañó a la tercera parte de los ángeles en el cielo. Engañó a Adán, a Eva en el jardín del Edén. Ha engañado a hombres y mujeres en varias maneras a través de los siglos. ¿Por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por guardar o por causa de vuestra tradición? Entonces, se nos invita a elegir entre Biblia o tradición, ley de Dios o reglas humanas, las enseñanzas de Jesús o pensamientos humanos, mandato divino o sustituto humano, entre la verdad y el error, entre la senda divina o la senda humana. Jesús es el camino, la verdad y la vida, y de Satanás, Jesús dijo, él es un mentiroso y padre de la mentira. El cuerno pequeño termina en el juicio, que es un tema, hermanos, que para la siguiente lección vamos a estudiar, que es Daniel 7 y el juicio, los versículos que tratan del juicio, versículos 9 y 10 y 13 y 14. Traiciona a los cuernos demandando de ellos sumisión, especialmente cuando para posicionarse hace humillar a los cuernos, como pasó con Enrique IV, la vergüenza de Canosa por la querella de las investiduras en el año 1077, una historia que también vamos a contar después. Y tortura a sus opositores, los santos del Señor. Eso en cuanto al cuerno pequeño. En cuanto al Hijo del Hombre, permanece eternamente, purifica a su pueblo, premia a través del juicio. Hermanos, aquí solamente voy a poner, aquí ya concluimos, la crítica, así que la vamos a estudiar en la siguiente lección, que trae alguien, yo no sé si es adventista, porque puede haber exadventistas o evangélicos, donde tomando estos textos de Daniel 7, 9 al 10, dice, solamente leo la primera parte, se ve una escena celestial, tronos, el anciano de días, libros abiertos, pero el punto clave viene después. En Daniel 7, 22, se dio el juicio a favor de los santos del Altísimo. El juicio no es para investigar si los santos califican, sino para vindicarlos. Entonces, si el juicio es a favor de los santos, ¿por qué los adventistas hablan de un juicio que investiga a los santos? ¿Por qué hacen, como que dice, temblar, hacer dudar? Si el texto ahí dice en 7:22, se dio a favor de los santos. Se abren los libros a favor, no para ver si califican. Bueno, por ahí va el argumento de este individuo y que lo vamos a estudiar, Dios mediante, en la siguiente lección. Y ahí veríamos, hermanos, estos textos que también estudiaremos. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. He aquí, con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Así, hermanos, con respecto al cuerno pequeño, acordémonos que, como dice acá, la relación con los santos, la ley y el santuario, estos dos textos los tendremos que estudiar en detalle en la siguiente lección. Daniel 7 y Daniel 8. Fíjense los paralelos. Hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley. En Daniel 8, se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos y de él fue quitado el continuo y el lugar de su santuario fue echado por tierra junto con la verdad. O sea, está hablando de lo mismo, cambia la verdad o la ley, ataca al príncipe y el continuo, y arriba dice,
quebranta a los santos del Altísimo, busca cambiar. Así que el paralelo que hay es tremendo en ambos capítulos. Y el mensaje final: si me amáis, guardad mis mandamientos. Así, mis queridos hermanos, estamos concluyendo esta exposición y darles espacio. Si ustedes quieren reaccionar, opinar, todo lo que ustedes deseen, siéntanse libres y hagámoslo. De mi parte, muchas gracias por permitirme presentar esta exposición. Amén, amén. Muchísimas gracias, pastor. Bueno, Carlos tiene, el hermano Carlos, una manita levantada. Hermano Carlos. Sí, buenas tardes. Muchas gracias, pastor, por lo vertido. Una Gracias, pregunta Carlos. que quiero hacer. Sí. En Apocalipsis 1:10 dice que en el día del Señor, Juan se le apareció esta visión. Y simultáneamente estoy viendo por otra parte, Marcos 2:27 y 28 dice que el día del Señor es el día sábado. No me quedó clarito qué día de la semana fue el de Apocalipsis 1:10. O el sábado o el domingo. Muy buen punto, Carlos, y respondo. No puede ser domingo porque esa expresión que dice en el día del Señor es una palabra, la pronuncio ahora, que se compone de dos voces. Kyriake significa del Señor y gemera, de ahí viene hemeroteca, significa día. Pero hoy en Grecia al domingo le llaman Kyriake. Y desde el año 150 comenzó a llamarse al domingo Kyriake. ¿Sí? Entonces, la gente deduce por un uso posterior, Kyriake, domingo, deducen que se le puede aplicar este uso anterior. Si en el año 150 es el primer caso bien documentado del uso, luego hablaríamos de la Didache y otros documentos, ¿sí? Pero en este caso es año 150 el Evangelio de Pedro. Entonces, la pregunta es, ¿no puedo yo aplicarle un uso posterior a un uso anterior? ¿Sí? ¿Saben? En Argentina hay voy a usar una ilustración, ¿no? Hay una palabra austral. La palabra austral significa del sur, ¿sí? Sí. Líneas australes, uno busca el diccionario, pero hubo una época en donde también significó moneda. Apareció el austral, que era una moneda, ¿no? Entonces, no podríamos decir, si aparece la palabra, digamos que la moneda, el nombre de la moneda se usó, creo que fue en la época del presidente Alfonsín. Alfonsín, perfecto. Y Alfonsín data de 1983, por ahí. Perfecto. Entonces, comienza el austral. Pero aquí que, investigando documentos, allí se encuentra un documento del año 1950, donde quienes encontraron el documento dice, porque aquí vinimos a la zona sur y los vientos y los australes son muy significativos en este lugar. Entonces yo, con la mente de 1983, digo, ¿qué? ¿Ya había dinero? No. En 1950 lo que quiere decir es los vientos y la gente de la zona austral, los australes, o sea, la gente que vive allá. Entonces cambia el sentido. Hay que tener cuidado con darle una aplicación de un uso posterior, 1983, austral, a un uso anterior, 1950, donde aparece la misma palabra, austral. ¿Sí? Bueno, es lo que pasa con Apocalipsis 1.10. Yo no le puedo dar un uso posterior, domingo, del año 150, a un uso anterior, año 25. Esa es una. Claro. Y la otra es que, dos argumentos más. Antes del año 95, por el año, yo dije en la década del 50, la primera carta a los Corintios, Pablo escribe, creo que 54, si no me falla la memoria, escribe la carta a los Corintios y usa la palabra Kyriake también, o Kyriakon, es la misma raíz, ¿no? Y habla de la cena del Señor. Yo dije primero de Corintios 11:20. Esto es que ustedes hacen de comer la cena del Señor, no está bien, yo no los voy a alabar. Y habla de la cena Kyriake, ¿sí? Pero esa palabra significa del Señor, no una cena en el domingo, que es lo que
ahí donde uno quiere decir, no, porque no aparece, nadie afirma que Pablo esté refiriéndose a la cena que se dé en el día domingo. Y ahí tenemos el texto para leerlo. Pero el argumento más fuerte es Evangelio de Juan, capítulo 20, 1 y 19, donde la palabra griega en ambos casos es mia sabaton. Ahí dice, el primer día de la semana, no dice Kiriaké. En el Kiriaké, María Magdalena fue de mañana, como lo dice el Evangelio de Pedro, del año 150. Ese sí lo dice así. Por eso decimos, ya ese Evangelio tiene que haber sido escrito más tarde, más tardíamente. Entonces, por eso los eruditos dicen ese Evangelio es apócrifo, obviamente, y escrito tardíamente. No forma parte del primer siglo, el Evangelio de Pedro. Pero en cambio este Evangelio canónico, el de Juan, al decir el primer día de la semana, no usa la palabra Kyriake, usa mia sabaton. Por lo tanto, en la misma década del 90, ahí tenemos ambas palabras. Primer día de la semana era mia sabaton. Día del Señor es el día de Jesús de Marcos 2:28. ¿Cuál es ese día de Jesús? Tú me hiciste la pregunta, ¿es sábado o domingo? Bueno, como es el día de Jesús, es el sábado. Sábado. Ahí está. Qué claridad. Gracias, pastor. No, a y otra más. Sí. Pregunto, digamos, ¿no? Ya esto me llama la atención para bien. ¿Cómo que la profecía se fue llevando a cabo por los siglos, a tal modo que cae en Roma, puntualmente en Roma, luego de haber pasado por Milán y Rávena, lugares con demasiada historia religiosa, ¿no? De la mano de Justiniano y Virgilio, y por qué justamente ese poder religioso pudo haberse concentrado, digo, en Milán o en Rávena, donde se hicieron fue también lugares importantes, pero no, fue Roma la que acogió, y de parte geográficamente tiene, lo dicen los libros, tiene 7 colinas, y justo ahí en Roma, no así en Milán ni tampoco en Rávena. Fue en Roma donde se escribió la profecía, que ahí va a ser puntualmente en el Vaticano. El Vaticano, está sentado sobre una de las 7, propiamente, ¿no? La Basílica de San Pedro, asentada sobre la montaña Palatina. Y digo, muy buena pregunta, Carlos. Sí. Y contesto. Muy bueno. Contesto con una expresión que va a aparecer en Daniel 11:28. Quizás lo podemos leer como anticipando. Allí dice que regresaría a su tierra con gran riqueza. Ya termina Constantino en el versículo anterior, 27, y él volverá a su tierra. ¿Quién es él? No es Constantino, porque Constantino ya se establece del todo, deja Roma y se establece en Constantinopla. Tanto que el concilio de Nicea y todo lo que va a pasar hasta que él fallece, lo lleva a cabo en la nueva Roma, que es Turquía, que es Constantinopla. Entonces Italia queda en manos de los hijos, que son los que van a ser los emperadores mientras que él va para allá. Entonces, ¿quién es el que vuelve a su tierra con gran riqueza? Ahí entra la Iglesia Católica, porque noten después que va a pelear contra el Pacto Santo. Y desde Roma ya le bulle el corazón cuando, ya estamos hablando del año 508, primeramente con Clodoveo, le bulle el corazón, o sea, cuando nace adentro ese espíritu del poder, y encuentra a Clodoveo que se lo va a dar, le va a dar todo el apoyo. Ahora vamos a ver el texto de Apocalipsis 13:2. Ahí entonces entendemos por qué es Roma y no ni Milán ni Rávena. Efectivamente, en Rávena fue el último lugar del Imperio Romano y del reino ostrogodo, no Roma. Roma ya había sido como abandonada. Pero noten acá, y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder, su trono. Era Roma, no Rávena, no Milán. Le dio su trono en Roma y grande autoridad. Pero para eso necesitaba el apoyo del reino de Oriente, o sea, de Justiniano. Primeramente Aniceto I, que es el que va a pelear a favor de Roma, año 508. Es el que va y pelea contra los ostrogodos también. No le va bien, pero Justiniano sí le va bien. Él sí termina sacarse del medio a los ostrogodos y darle el respaldo a la religión, que era lo que Justiniano quería. Él iba a ser el gobernante total de todo el imperio. Y la religión solamente dedicarse a lo suyo, de unificar el tema de la religión. Y el papado le venía como
anillo al dedo, decimos, ¿no? Entonces, al tener ese apoyo, ahora había que sacarse los ostrogodos de en medio, y ahora sí, comienza a crecer y el poder desde Roma. Pero lo que nadie imaginaba era el desbalance futuro, que estaban medio, digamos así, ¿no? Justiniano acá, el obispo romano acá. Y luego se va balanceando hasta que después se torna así. Y aquí es cuando el imperio romano humilla al emperador. Esto no se esperaba que ocurriera. Se esperaba que Justiniano quería que trabajaran juntos. Pero esto es lo que hay que tener mucho cuidado. Por eso la imagen de la bestia, hermanos, es que ahora están trabajando actualmente en Estados Unidos, ambos poderes, ustedes saben, así el poder político y el poder religioso. Lo que no se imagina es que luego el poder religioso es el que va a poner las órdenes acá y a dominar de tal manera que va a subyugar. Así que eso va a ser la religión en los días finales también. Muchas gracias, pastor. A ti, Carlos. Sí. Una consulta, pastor. Uno de los primeros versículos que tú citaste fue Daniel capítulo 7, verso 25, cuando mencionaste que hablará palabra contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Y tú dijiste que se podría traducir como también los tiempos de la ley. Sí, sí. ¿Es viable? Porque no obstante es preferible la traducción literal y la ley es tal como está. Pero voy a dar un ejemplo de lo que sería un epexegético. Ese es el nombre técnico en griego que aparece en Efesios capítulo 3. Voy a invitar a que se lea versículos 11 y el 12. Como el epexegético significa un aclaratorio, un en aposición que aclara la frase anterior. Aquí se ve un ejemplo. En Efesios capítulo 4, no es 3, sino 4. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros, noten acá, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ese epexegético se traduciría, en este caso, como que son, como está en plural, que son. Entonces, a otros pastores que son maestros, a fin de perfeccionar. Noten que las dos palabras van juntas. Pastores y maestros son dos palabras separadas, pero ese epexegético hace que sea una sola y la segunda explicativa de la primera. En el caso de tiempos y la ley, entonces ahí, al unirlo, los tiempos, no se puede decir que es la ley. No, los tiempos de la ley es cómo se unen la frase para que se explique mejor esa frase compuesta de dos miembros. Los tiempos de la ley. Y ahí entonces se entiende mucho más claro que tiene que ver con el sábado. Si no, el otro tiempo que hubo cambiado es aquel del calendario gregoriano. Recordemos la reforma del año 1582, que cambió el viejo sistema juliano por el gregoriano, anulando 10 días, ¿no? Una historia famosa que hay allí al respecto. Sí, entonces, eso sería cambiar los tiempos, pero nunca cambiar la semana, es cambiar la numeración. Del número 1 se salta al 11, del número 2, es el caso de la muerte de Santa Teresita de Ávila. Ella murió el jueves 4 de octubre de ese año y fue enterrada al día siguiente, el viernes 15 de octubre. Entonces, ¿cómo es posible? Muere el jueves 4 y es enterrada al día siguiente, viernes 15 de octubre. No, es un día a otro y del número solamente se le saca 10 y sigue siendo, porque esos 10 representaban un exceso en el cálculo juliano de Julio César de ese tiempo. Es actualmente el cálculo que tenemos en nuestros días, ¿no? Pero no que se haya alterado, de jueves se pasó a sábado, que algunos pretenden eso, con respecto a la reforma del calendario gregoriano. Entonces, si hablamos de esos cambios de tiempos, podría ser, pero creo, hermanos, que por ese epexegético que es los tiempos de la ley. Amén. Interesante. Muy interesante. Muchísimas gracias, pastor. A ver, ¿habrá alguien que tenga alguna consulta, duda, aporte? Hay mucho para aprender, ¿eh? Me cambio nadie. Sí, sí.
Bien, creo que se entendió perfectamente, hermano. Sí, muchísimas gracias, pastor. Bueno, bueno. Aprendemos mucho. Bueno, entonces, hermano, yo complacido. Obviamente, el tema que me interesa ahora es, para la semana que viene, la crítica al juicio investigador. Seguiremos con Daniel 7, especialmente concentrados en los versículos 9, 10 y 13, 14. El encuentro de Jesús con el anciano, los libros abiertos, el tribunal y la emisión del juicio. Y el argumento que usa nuestro crítico. Y hay hermanos que se confunden. Y a la vez esto abre puertas para el capítulo 8, porque el capítulo 8 va a dar luz, mayor luz, sobre lo que se dijo en el capítulo 7. ¿Sí? Una última consulta. La hermana Joy menciona que al final del tiempo se levantarían voces dentro de la iglesia adventista, especialmente desde el púlpito adventista, que cuestionarían las doctrinas, los pilares adventistas, como por ejemplo el juicio investigador o la santidad del sábado, comparándola con la del domingo también, ¿no? Que ella menciona que se defendería el día domingo también. ¿Tú crees que esos días han llegado? Sí, sí. Ya están llegando, especialmente en lo que respecta a la crítica, desde el púlpito a la teología de la última generación. Muy penosamente, muy tristemente, tenemos que estar muy atentos. Este es el error más grande, garrafal, que se llegue a cometer, el descuidar el juicio investigador, la naturaleza del juicio investigador, y me refiero especialmente al cierre del juicio investigador. Esto es el cierre de la gracia, se acabó, y seguir creyendo que hay un intercesor en el cielo que pueda seguir recibiendo mis confesiones, que pueda seguir ayudándome a edificar el carácter, etcétera, hasta que Jesús me dé un cuerpo nuevo en la segunda venida. No, es un error garrafal. Hermanos, eso tenemos que ser muy claros. Hay gente que ya se ha puesto bien firme de pelear contra esa doctrina, y en mi caso, al revés, yo me pongo muy firme, hermanos, para que no pelear, sino ayudarle a los hermanos. Hermanos, miren bien el santuario, miren bien la intercesión de Cristo, miren bien el juicio antitípico, el Yom Kippur de Levítico 16, donde había que quitar los pecados instalados en el santuario, confesarlos sobre la cabeza del chivo, y entonces allí sí se quedaba limpio el santuario. En los días finales, mis hermanos, no alcanzará con que los adventistas seamos defensores del sábado y denunciadores del domingo. No alcanza con eso. Porque al final llega una luz, y la hermana White en Testimonios para la Iglesia, en la página 300, menciona que habrá líderes que se opondrán a esa luz, creyendo que es algo extraño, no se ajusta a sus cerrados parámetros. Dios moverá el movimiento de una manera contraria a los patrones normales, usará medios comunes, humildes, para mover la obra. Son frases que estoy tomando allí literales de esa porción. Y por lo tanto, aquellos líderes que no lograron ver esa luz, que sería del cuarto ángel que da poder a los predicadores, entonces estos hermanos, aunque hayan guardado el sábado y denunciado el domingo, pero se oponen a esa luz, ya no califican. Ahí se cumple aquel texto de Gamaliel: no seáis hallados luchando contra Dios. Por lo tanto, hermanos, este tema de enseñarle a la... Ahí tenemos la cita podemos leer, hermanos, aprovechando unos minutos para leer, así vemos, página 300, recordemos. A menos que los que pueden ayudar en tal parte despierten y comprendan cuál es su deber, no reconocerán la obra de Dios cuando se oiga el fuerte clamor del tercer ángel. Cuando resplandezca la luz para iluminar la tierra, en lugar de venir en ayuda del Señor, desearán frenar la obra para que se conforme a sus propias ideas estrechas. Permítame decirle que el Señor actuará en esa etapa final de la obra en una forma muy diferente de la acostumbrada, contraria a todos los planes humanos. Amén. Habrá entre nosotros personas que siempre querrán controlar la obra de Dios y dictar hasta los movimientos que deberán hacerse cuando la obra avance bajo la dirección de ese ángel que se une al tercero para dar el mensaje que ha de ser comunicado al mundo. Entonces está hablando del cuarto ángel. Dios empleará formas y medios que nos permitirán ver que Él está tomando las riendas en sus propias manos. Los obreros se sorprenderán por los medios sencillos que utilizará para realizar y perfeccionar su obra en justicia.
Entonces, así en resumen lo que tenemos de la cita, y por lo tanto, enseñarles a los hermanos que tenemos que reconocer la luz. Y entre esa luz, hermanos, ya está apareciendo este atisbo, como es la doctrina de la impecabilidad de los 144.000, para no generar prejuicio al decir teología de la última generación. Uso el equivalente. Yo prefiero usar así porque eso es bíblico. Habla de que son sin mancha los 144.000. Pero esa gente van a estar impecables durante el tiempo de las plagas. Ya no hay más intercesión. Por lo tanto, hermanos, cuando ya baja ese ángel y el fuerte pregón, momento después se sella al último santo, termina la intercesión, allí son sellados absolutamente todos los que participaron de este movimiento, y viene algo que en algún momento querré conversar también, viene el caso de Job. Yo creo, hermanos, que la historia de Job es un calco, una ilustración adecuada, yo diría casi perfecta, de lo que pasará con los 144.000 cuando cese la intercesión. Con Job pasó lo mismo. Satanás lo ataca y nadie lo podía defender. Job era perfecto. Ahí tenía que mostrar quién era él a la luz del universo. Así también los 144.000 tendrán que mostrar quiénes son, pero fueron edificando su carácter todo este tiempo de prueba que tenemos previo, Amén. Confesando los pecados, en fin, arreglando todas las cosas humanas que hay que arreglar, confiando en la intercesión de Cristo, porque eso va a cesar. Y cuando cesa, hermano, el carácter tiene que estar perfecto, a pesar de que haya pastores que digan que predicar el perfeccionismo es una doctrina satánica. Ustedes saben que alguien están diciendo de esa manera, ¿no? Entonces, hermanos, decir eso es inducir a los hermanos en una falsa seguridad, es distraer la atención del Cristo, porque tenemos que mirarlo, seguirlo. Así como en primeros escritos se nos cuenta de gente que siguen en el lugar santo, ¿recuerdan? Y que Jesús pasó del santo al santísimo. Acá es el fenómeno opuesto. Gente que continúa mirando el lugar santísimo y ya cerró. Ya cerró, o sea, se acabó la intercesión, como lo cuenta Apocalipsis 15:8. Esto es que el templo se cierra para dar paso a las plagas. Y en ese tiempo de las plagas hay gente viviente, de los malos que reciben y de los buenos que son protegidos. Dice el texto, y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar al templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Entonces, estas cosas tenemos que decírselas a los hermanos para que ellos vean de recibir esa luz, ese sellamiento, esa lluvia tardía. Hay consejos de la hermana White acerca de que, frase por ahí que estoy acordándome del libro Maranata, está en septiembre, de no preocuparnos, sino seguir los consejos que Dios da, tener el envase limpio, dice así, la boca hacia arriba y perseverar en esta oración. Señor, quiero servirte, quiero dedicarme. Y la hermana White menciona que ellos serán satisfechos. No es para que uno esté ansioso, pero sí con el vaso limpio y la boca hacia arriba, mirando al Señor, escuchando estos mensajes, para que uno se entregue de corazón, y Dios lo va a ir guiando, le va guiando, ¿no? Escucha un sermón aquí, un sermón allá, lo tiene que pesar en la balanza, no seguir al hombre, seguir el mensaje, ¿sí? Mientras se va preparando, hasta que le llega claramente la luz, para decir, no, aquí está la verdad, yo la voy a defender también, y predica, como en este caso, hermanos, yo les digo, quienes me conocen y quienes no, este tema hay que sacarlo a luz, la impecabilidad de los 144.000. Esto hay que sacarlo. En los días de la hermana White, ella dijo, yo no tengo luz. Ella tiene una frase donde dice así, para hablar sobre el tema. Obviamente, hermanos, no era verdad presente en esos días, como lo es ahora con la amenaza de la ley dominical. Si no hubiera amenaza de la ley dominical, hermanos, yo no hablo. Porque entonces está para el futuro, está para más adelante. Y crear una sensación así, yo no tengo interés en eso. Pero esto como ya se viene, entonces es donde uno dice, esto se viene, y con la ley dominical, el juicio investigador consecuente de los vivos, y ahí donde Dios define a quién le pone el sello definitivo, para que ya reciba la lluvia tardía, predique lo que tenga que predicar, y ya, como dice en primeros escritos, llega el ángel al cielo trayendo el mensaje de que fue sellado el último sellado, y Jesús ahí cesa la intercesión. Así que, hermanos, hay esperanza, porque estamos en tiempo de gracia. Pero ayudemos a los hermanos a que ellos también
se entusiasmen, conozcan y hagan su parte en su preparación personal y a favor de otros. Amén, amén. Muy interesante el tema. Entonces, la próxima semana, Dios mediante, sería la cuarta parte del capítulo 7. Sí, cuarta y última parte, así es. Va a ser breve, no va a ser largo. Sí. Súper. Muchísimas gracias, pastor. Muchísimas gracias. El Señor te bendiga. Gracias. Creo que estamos ya finalizando. Nadie ha aportado hasta ahora. No hay preguntas. No hay preguntas tampoco, comentarios. Así que, bueno, tú mismo. Muy bien. Vamos entonces, hermanos, a tener una palabra final de oración. Querido Padre que estás en el cielo, te damos gracias por el estudio de la palabra, los textos que hemos leído. Gracias, Señor, porque nos enseñas acerca de los tiempos finales que se aproximan y tú quieres un pueblo que esté preparado debidamente, entregado su corazón, confesadas sus faltas. Y pedimos, querido Señor, que tengas misericordia de cada uno de los que estamos aquí, que nos ayudes a prepararnos cabalmente, dando luz a nuestra mente, a nuestra conciencia, bendiciendo a los hermanos que oigan nuestros testimonios y perdonándonos nuestros pecados. Señor, ayúdanos a crecer. Nos encomendamos en tus manos esta tarde, esta noche, lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, amén. Amén. Gracias, mis hermanos. Feliz Que semana Dios para bendiga. todos. Gracias, pastor. Amén. Gracias, Que pastor. el Señor te bendiga grandemente y a tu ministerio y a tu familia también. Y a todos los presentes, gracias por acompañarnos. Gracias. Y Muchas el Señor gracias. les bendiga. Feliz semana para todos. Fuerte, Amén. fuerte abrazo. Fuerte abrazo. ¿Sí? Adiós. Buena semana para todos, hermanos.